Seguro no les suena el Pacto de San Andrés, que llegó después de la firma de los acuerdos de paz, pero quizás muchos sí recordarán el incremento al IVA y el inicio de las privatizaciones durante el gobierno de Armando Calderón Sol. Bueno, esa fue la materialización del pacto, una reforma fiscal que afectó a las mayorías y dejó una que otra división en algunas fuerzas emergentes, como el FMLN, para 1995. La firma de los acuerdos de paz en 1992 marcaba para muchos un antes y un después en El Salvador. Tenemos un país que acaba de finalizar el conflicto armado. En las negociaciones se logró la legalización del Frente Farabundo Martí como partido político. Y de hecho, el Frente participó en las primeras elecciones en el 94. Puso fin a 11 años de guerra que dejaban más de 80.000 muertos y casi 2 millones de desplazados, para una nación de tan solo 6 millones de habitantes y apenas 21.000 kilómetros cuadrados. Pero también dejaba a su paso un país altamente endeudado, en medio de una grave recesión a nivel mundial. Y entonces resulta que al gobierno que asume en el 94, prácticamente le va a tocar enfrentar el costo de la reconstrucción. Y la reconstrucción tenía dos ejes de financiamiento, ¿no? La cooperación externa, que fue muy significativa, pero al final de cuentas también el país tenía que poner algo. El gobierno tenía serios compromisos financieros que cubrir con los organismos que prestan dinero, en este caso el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y no tenían suficiente liquidez como para pagar esos préstamos. Era Armando Calderón Sol quien asumía la presidencia el 1 de junio tras ganar en segunda vuelta con el 68.5% de los votos totales. Ese mismo año también se desarrollaban las elecciones legislativas, igual de importantes. Dependiendo de la aritmética y la correlación de fuerzas, sería posible la aprobación o no de leyes que llegaban desde el Ejecutivo. Arena lograba entonces 39 curules, el FMLN 21, el PDC 10, el PCN 4, Convergencia Democrática y Movimiento Unidad 1 cada uno. Pero a todo esto, parecía que con 2 procesos electorales en tan poco tiempo, lo que no había era espacio para dar respuesta a la población. Esta marcha es para manifestarle al gobierno del presidente Calderón Sol de que hay serios atrasos en el cumplimiento de la transferencia de tierras, en el cumplimiento del otorgamiento de créditos, tanto para los excombatientes como para todos los tenedores a nivel nacional. La violencia se recrudecía con el aparecimiento de grupos de exterminio en las calles como la Sombra Negra. Se trata de un grupo muy pequeño de asesinos a sueldo, que lo que están haciendo es recibiendo dinero de aquellos que quieren que se haga justicia y tomarse la justicia en sus manos. Este tipo de actitud totalmente, y rechazamos, venga de donde venga, esta acción de querer tomar acciones de justicia por sus manos. Y una propuesta del Ejecutivo de incrementar el IVA del 10 al 14%, misma que no logró el apoyo suficiente. Calderón Sol además ya daba luces de lo que se buscaba en ese quinquenio con la privatización de la zona franca de San Bartolo, propiedad del Estado desde su fundación en 1974. Pero en ese momento Armando tenía dificultades, había pasado un año de gobierno sin grandes resultados, con la esperanza de la gente de avanzar, de tener mejores posibilidades en este proceso de transición, de ir saliendo de la guerra e ir construyendo democracia.
En 1995, un 31.5% de la población aseguraba que la gestión de Armando Calderón Sol en un año al frente del país era mala. Esto según la encuesta del Instituto de Opinión Pública de la UCA. La mayoría indicaba que los tres principales problemas eran la criminalidad, la economía y la inflación. Yo sí estoy asustada. Yo sufrí el primer atentado, ¿verdad? Y no quiero que me vaya a suceder una segunda vez, ¿verdad? Si vamos a construir la democracia, vamos a construir la paz, hay que reconocer, hay que establecer muy claramente de que la prevención del delito y la persecución del delito le corresponde a las instituciones del Estado. Vamos todos a reafirmar el gran triunfo de nuestro pueblo. Vamos todos, con arena. Había que buscar entonces una solución inmediata o los índices de popularidad seguirían bajando para el partido oficialista y le podrían pasar factura en las próximas elecciones. Bajo ese contexto, nace la idea del Pacto de San Andrés. Tratando de que esto se pareciese o fuera incluso más que el acuerdo de Chapultepec. Ese era el ambiente que estaba. Entonces había interés de Armando Calderón Sol de avanzar un poco en gobernabilidad para tratar de tener resultados. Que le diera sostenibilidad, no solamente al proceso de paz, que obviamente iba a continuar en la parte de operatividad, sino también enfrentar los serios problemas macroeconómicos que el país tenía. A ese tren de la globalización teníamos que realizar ciertas cosas que no tenían correlación de fuerzas para su implementación a nivel político. Se planteaban acciones inmediatas en 12 áreas: el fortalecimiento del Estado de Derecho, el control de las operaciones del gobierno, el fortalecimiento de la competencia, la política agraria, el control de las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, la política laboral, la protección del medio ambiente, el compromiso tributario y la promoción internacional del país, y los temas que más impacto causarían: la seguridad social y pensiones, la reforma del sector público y las privatizaciones, el gasto público y su financiamiento. Armando estaba necesitando evidentemente recursos para cubrir las demandas de los acuerdos de paz. Esa era la excusa, la explicación. Pero evidentemente para resolver problemas de carácter fiscal, y ahí necesitaba ese elemento. Al presidente Calderón Sol que avanzara en el propósito de instalar en el país el modelo neoliberal que estaba siendo muy en boga a nivel planetario. Claro, ese aumento del IVA fue un golpe muy fuerte, porque obviamente la población lo resintió mucho, y generó, por así decir, una especie de desgaste. Para eso, el Ejecutivo iba a necesitar aliados. Era el momento perfecto y encontraba una oposición débil. El FMLN histórico, conformado por 5 movimientos durante el conflicto armado, comenzaba a tener diferencias. Empezaron a ser visibles, digamos, las diferencias de posicionamientos políticos e ideológicos que sobre la realidad se tenían. Esas diferencias estuvieron presentes durante toda la guerra, no solo que ahí la cuestión se había resuelto de forma práctica. El FMLN nunca fue un partido, nunca fue un movimiento orgánicamente unido. Siempre fue una alianza entre 5 agrupamientos que tenía como propósito luchar en contra de la dictadura de aquella época, de la dictadura militar. Pero con los acuerdos de paz, esa dictadura militar se desmonta. Villalobos proponía la ideología socialdemócrata y junto con otros antiguos dirigentes del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, abandonaron el FMLN para formar un nuevo instituto político centrista, el Partido Demócrata. A raíz de esas negociaciones, el FMLN, que acababa de tener sus primeros diputados, sufre una primera ruptura. En tanto que hay un grupo del FMLN, gente ligada al antiguo ERP y RN,
que se incorporan en esas negociaciones. Que iniciaría rápidamente una alianza con el Partido Arena y sorprenden al resto de institutos políticos el 28 de mayo, cuando Calderón Sol anunció en cadena nacional una propuesta de pacto de nación que, según él, habría recibido de algunos partidos políticos, pero pronto se cayó el telón y se descubrió la nueva alianza. Solo lo firman Arena y ese Partido Demócrata. Ni siquiera se lo enseñan por escrito a los demás partidos ni organizaciones sociales, y le piden a los partidos que firmen eso en las próximas 72 horas y que lo firmen prácticamente sin leerlo y sin mayores discusiones. O sea, este grupo estaba dirigido básicamente por Joaquín Villalobos y Guadalupe Martínez. A cambio de dar sus votos para todo este proceso que se abría, ellos tuvieron puestos en la junta directiva de la asamblea. O sea, siempre que se dan esas negociaciones sucede ese tipo de acuerdo. Ahora, siempre fue un pacto frágil, fue un pacto artificial, porque en primera instancia no se excluyó de él la participación de los partidos políticos, la mayoría de partidos políticos que estaban representados en la Asamblea Legislativa. Entonces no hay una convocatoria amplia de los sectores y actores políticos, no hay una convocatoria amplia de los sectores de la sociedad civil. Con Arena, únete al triunfo, demos un paso más, llegó el momento de actuar, vamos todos, 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 con Arena. La publicidad gubernamental se volcaba al viejo lema, juntos lo lograremos, utilizada en el 93 para ganar la presidencia. Un día antes de cumplir un año en la silla presidencial, el 31 de mayo en el sitio arqueológico de San Andrés, Arena, encabezado por Armando Calderón Sol y el nuevo Partido Demócrata, sellaron el pacto. La oposición bautizó el acuerdo como el Pacto de las Ruinas. Sino que además era evidente que era en el ambiente de aprobar un aumento del IVA, que era verdaderamente el interés de Armando, aunque no hay ninguna duda cuando uno revisa los 12 temas, que ahí había un montón de temas importantísimos, demandas de la población. El gobierno tenía serios compromisos financieros que cubrir con los organismos que prestan dinero, en este caso el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y no tenían suficiente liquidez como para pagar esos préstamos. El grueso de la población resintió el golpe del aumento al IVA, ¿no? Entonces, pero digamos, eso es un efecto que se disuelve entre el grueso de la población y que al final de cuentas uno termina aceptándolo. Como te digo, fue un pacto intrascendente. Bueno, es un pacto que incluso pues nadie ni siquiera conmemora o recuerda. En la actualidad no hubo ningún tipo de acción agresiva ni en materia de política económica ni en materia de lógica política. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Fortalece tus habilidades para hablar en público o frente a las cámaras de televisión en el Taller Práctico de Televisión y Medios Digitales. Tendremos prácticas con equipo de televisión real. Conocerás sobre improvisación, conducción, iluminación y mucho más del apasionante mundo de la televisión. No pierdas la oportunidad, los cupos son limitados. Llama ya al 2560-1211 o inscríbete en nuestra página web www.escuelarsm.com. Inscríbete ya, Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o ingresa a
www.escuelarsm.com para mayor información. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del agro. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12. Fortaleciendo nuestras propias instituciones. Además, problemas en un país, en cualquier país del mundo, van a existir siempre. Toda la vida van a haber problemas. Vemos problemas en los países más grandes y más democráticos del mundo, como los Estados Unidos, como hechos en Oklahoma, que son repudiables. Es en ese sentido que como UNTS nosotros estamos decepcionados, pues, porque realmente no se le ha dado la participación debida a los amplios sectores de la sociedad. Solo está una directriz vertical de partido y hasta ahí nomás. Así quieren resolver la problemática nacional. Se cumplía así el primer año de gestión de Armando Calderón Sol y la primera tarea era ahora llevar del papel a los hechos. La lista tenía cosas positivas. El problema era que no tenía ni cómo hacer el seguimiento, no tenía calendario de ejecución y por consiguiente no tenía consenso como para poderse implementar. Y todo iba a pasar por la Asamblea Legislativa. El primer movimiento, el incremento al IVA propuesto por la bancada mayoritaria afín al Ejecutivo, aunque 39 votos no eran suficientes. Los demócratas debían de sumar los faltantes. Para entonces no había una ley que normara el transfugismo. El FMLN en la primera participación electoral para alcaldes y diputados ganó una veintena de alcaldías y cerca de 21 o 22 diputados. Entonces 7 se fueron, mejor dicho, con este proyecto separatista que encabezó Joaquín Villalobos. Tener representación en la Junta Directiva de la Asamblea no puede ser en realidad un gran beneficio para una parte firmante. Uno esperaría que en realidad los beneficios ellos los esperan de la implementación de la ejecución de lo acordado. Y esta vez sí se dio el incremento al IVA. Se hace constar en el decreto número 370 de la Asamblea Legislativa, aprobado el 21 de junio de 1995, con reformas a la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, con un incremento del 10 al 13%, como la propuesta inicial de Armando Calderón Sol. ¿Que si tuvo esto alguna repercusión política? Por supuesto, pero para los desertores. El Partido Demócrata desapareció como un partido político en las elecciones de 1999. Joaquín Villalobos apareció al principio como el gran inteligente, brillante de la jugada que había hecho, pero al final los costos políticos le dieron y miren lo que terminó ese partido, desapareciendo. Recordarán que ya veníamos de un primer paso en las privatizaciones y que el tema estaba contemplado en el pacto. Pues bien, fue el turno de la distribución de la energía eléctrica y las telecomunicaciones. O sea, el pacto lo que abrió fue justamente esa oleada de privatizaciones, de ventas de activos del Estado, que obviamente conllevó a despidos masivos de empleados públicos en las instituciones que desaparecieron. Es decir, había un componente de política neoliberal en el pacto que es indiscutible. Lo que se hace es privatizar los servicios públicos. Y eso es lo que ha marcado, ese es el signo principal de Arena, ser el partido que ha impulsado los procesos de participación, pero ya con la incorporación del FMLN en la vida civil y política legal, el Frente se convierte en un cómplice. Consecutivamente, el sistema de pensiones y algunos servicios de hospitales públicos. Eso lo inició Arena
Después le dio otro empujón el FMLN. Antes de la reforma, por ejemplo, el aporte de los y las trabajadoras para el sistema previsional presentaba el 1.5% sobre su salario. En 1998 aumentó al 4.5%, lo cual suponía un incremento del 300%, y en el año 2002 los aportes representaban el 6.25% de su salario, es decir, sufrieron un incremento del 417%. Insisto, el pacto al final fue, como dice la población, un cohete soplado. Reventó, Armando quería una cosa extraordinaria, le dio show, le dio espectáculo. Una instancia que le iba a dar seguimiento al cumplimiento. Entonces era más una actividad política o propagandística que sí encerraba no lo que decía el papel, sino otras intenciones que ya te he insistido que tenían que ver con echar adelante las políticas neoliberales, y eso sí lo lograron y fueron exitosos en eso. De 12 puntos en agenda, solo 3 se concretaron. Creo que esos aspectos, insisto, de avance en lo económico, en lo social que tenía la lista era bueno, pero su implementación no se dio. Por consiguiente, la población no sintió una mejora, no sintió resultados, no hubo los cambios que la gente deseaba. No tenía financiamiento claro. Por ejemplo, ahí se hablaba de desarrollar políticas para prevenir el deterioro del medio ambiente. Y se hablaba de programas de reforestación. Sin embargo, ¿de dónde iban a provenir los fondos? Se dejaba librado a que llegara cooperación internacional. Los otros componentes, hay un componente de desarrollo social, por ejemplo, que quedó muy diluido y a la larga pasó totalmente desapercibido. Lo mismo sucedió con el componente de política agraria. En realidad, en el diseño del plan de gobierno de Calderón Sol, había muy poco interés en el sector agrario. Pero ninguna de esas cosas ni las lograron los acuerdos de paz, ni las logró el pacto, porque no se logró establecer esa relación, al final, ¿no? La relación más importante entre democratización y progreso económico. Y al no consolidarse esa relación, pues los resultados son obvios hoy, ¿no? Esa falta de respuesta hizo que el gobierno de Calderón Sol en los años subsiguientes estuviera plagado de protestas. Intervenir los antidisturbios, pues ahí está el encargado de los antidisturbios que tuvo que intervenir, ya que a mí no me hicieron caso con la negociación, pues, y pues tampoco podíamos permitir que la gente se le siguieran dañando los derechos. Eso es algo ilegal. Ustedes saben que después de cierto término ya no son rehenes, sino que se convierte en secuestro. Llevamos un herido. ¡Espérate, subite! Incluso unos días después de la firma del Pacto de Nación y el incremento al IVA, se reportaban más de 30 lesionados tras un enfrentamiento entre la policía y manifestantes que pedían solución para la clase trabajadora. O sea, trasladar la crisis al pueblo, a los más humildes, a los más pobres. Y con eso, por supuesto, la población sufrió un impacto importante que lo sigue arrastrando hasta ahora. O sea, aplicar o no el IVA no era una obligación. Podía no aplicarse, habían otras opciones. Pero fue una decisión política de la forma más tradicional a la que siempre han recurrido los gobiernos, hacer que quienes cargan la crisis sean precisamente los sectores mayoritarios del país. A la fecha muchos insisten que fue un pacto sin incidencias, únicamente encaminado a dar seguimiento al plan de privatización, incremento de impuestos y además una reforma de pensiones que contemplaba Armando Calderón Sol, y que a la fecha continúa teniendo consecuencias, por ejemplo en el tema de pensiones, que aún es un capítulo no cerrado. Este es Hechos en Perspectiva.